Era el día de hoy, antes de la predicación, tener un tiempo especial con Isi, Romero Templos, Rubén García Lezama. Y hoy les presento también aquí a una pequeñita. Sí. Ay. Hola. Hola. Oye, oye. Ahí está. Así está. Bien. Bien, hermanos, pues quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en Salmos 22, 10, del 9. Dice así la palabra del Señor: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y es una cita que se clavó en mi corazón, esa última parte: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y yo puedo decirlo así porque esta pequeñita vivió todavía 9 meses en el vientre de su madre, adorando a Dios en los ensayos, los miércoles de oración, los días de culto. Así que para ella no es extraña esta voz, ni es extraño este lugar. ¿Y sabes cómo podemos garantizar que para nuestros hijos no sea extraño la casa de Dios, hermanos? Que nos acerquemos. Que nos acerquemos es la única manera, hermanos. ¿Sabes? El otro día vi un video que me caló, que decía: ¿cómo pretendes ir al cielo a alabar a Dios si en la alabanza te duermes, te aburres? ¿Cómo crees que vas a ir al cielo si allá se adora eternamente y aquí no quieres cantar ni 3 canciones? ¿Cómo quieres conocer eternamente a Dios si no lees tu Biblia un solo día de la semana? ¿Cómo quieres, iglesia, estar en el cielo si aquí te aburres? Y es el templo, y el templo es el modelo de lo que ocurre allá arriba. Lo acabamos de cantar, ¿no te acuerdas, iglesia? El primer canto fue: como se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Así que, iglesia, una manera para que nuestros hijos vean esto que estamos haciendo muy común y muy normal es que tú te acerques y que sea para ti el ensayo, la presala del cielo. Amén. También quisiera darle gracias a Dios por la vida de Rubén y de Isi. Tengo la bendición de conocerlos de muchos años, a Rubencito más que Isi, y verlos crecer, no solamente en tamaño, sino también en sabiduría, en espíritu, en sus dones para el Señor. Estoy muy contento con sus vidas. Me gocé tanto en su matrimonio y ahora me gozo tanto. No voy a decir que soy fan de su relación porque no se vale ahorita. Sí, ok. Como dice la Biblia, hermanos, que el primer hijo es consagrado, entonces me lo voy a quedar. Ya lo decidí, al cabo que son jóvenes y pueden hacer más. Y quisiera presentarles, hermanos, a Isi, a Hadasa, ¿es Hadasa? ¿Adasa? Adasa, Isi Adasa García Templos. García Romero, perdón. Y me da mucho gusto, iglesia, ver que nuestros líderes de alabanza el día de hoy presentan a su bebé. Y quisiera orar por ellos, quisiera orar por ti. No vayas a llorar porque si no, arruinas el momento. Dios, queremos agradecerte, Padre bendito. Gracias, Señor Dios, por prosperarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por poner tus benditos ojos en la vida de Isi y de Rubén.
Gracias, Señor Dios, porque has visto a tus siervos, has visto cómo ellos te han sido fieles, te han buscado, han anhelado, Señor, tu presencia, han ministrado en tu templo, Señor Dios. Y hoy quiero pedirte, Señor, que bendigas a Isi y a Daza, Señor Dios. Que esta pequeñita, Señor, viva todos los días de su vida anhelando tu presencia, conociéndote desde el vientre de su madre, anhelándote. Señor, que así como sus padres, también Isi sea un siervo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos y consagramos la vida de Isi y Adasa en tus manos y en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya. Dios les bendiga mucho. Bien, hermanitos, pues bueno, vamos a permitir que la voz de Dios nos hable. Amén. Yo espero que este tiempo de alabanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Es una oportunidad para entregarle nuestro corazón al Señor en adoración y ahora es el tiempo en el que el Señor nos habla. Y para que nos hable hay un requisito importante, hermanos, que tú estés dispuesto, que tu corazón esté abierto, que más allá de venir solo como para sentirte mejor contigo mismo, que hayas venido aquí con la intención de conocer a Dios. Amén. Bien, pues vamos entonces a hacer nuestra lectura panorámica hoy ahí en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 12. Hoy no estrenamos capítulo, pero sí estrenamos serie. La semana pasada concluimos esta super serie titulada Naturaleza, Carácter y Personalidad de Dios. Tuvo 9 partes y hoy abrimos una nueva serie titulada Valiente. ¿Cómo se llama, iglesia? Valiente. Amén. Vamos a hacer nuestra lectura panorámica y entonces entramos en materia para que la Biblia sea la que nos diga qué significa valiente y quién es valiente y por qué deberíamos tener esta cualidad de carácter. Miren lo que dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agi, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hasta ahí nuestra lectura, hermanos. Una lectura que se titula en muchas Biblias Los valientes de David. Por eso es que nuestro título viene así, valiente. Pero ¿por qué la valentía es una cualidad, iglesia, que Dios busca en nosotros? ¿Por qué crees? Bueno, sabes, la valentía, según una definición bíblica, es una cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentarnos a los peligros, la oposición, los desafíos de la vida con sabiduría, firmeza, paz y sobre todo fe en Dios. Eso es valentía, hermano. Y la valentía la vas a ocupar muy seguido. Porque no solamente la valentía se usa cuando, o se requiere cuando estamos en momentos difíciles, sino también en oposición. Hay que ser muy valientes para muchas decisiones que tomamos, hermanos. Por ejemplo, el matrimonio, hermano, ¿requerirá valor? ¿Requerirá valentía? Sí, es para valientes el matrimonio, hermano. Es para valientes. No es tan fácil. Se ve romántico, se ve bonito, pero ya cuando estás en el matrimonio te das cuenta que se necesita pantalones bien fajados para no irte de casa. Se necesitan mujeres bien fajadas de las faldas para tampoco irse.
Se necesita mucho valor, hermano, para criar un hijo. Así que el valor es una cualidad que Dios busca cincelar en nosotros. Es más, tan es importante que Dios ni siquiera nos la dio, sino que nos dijo, sé valiente. Es un mandamiento, hermano. ¿Lo entiendes así conmigo? No es algo que ya tengas inherente. Dice, esfuérzate y sé valiente. Porque no te va a salir la valentía porque sí. Tiene que formarla Dios en tu vida. Tiene que ser un mandamiento que tú y yo busquemos cumplir. Amén. Pero vámonos como nos hemos ido todos estos años. Versículo por versículo. Primer versículo ahí en el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Besebet, el tecmonita, principal de los capitanes, que era Adino, el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fíjate nada más, este texto es interesante, hermano. Si tú y yo clavamos nuestra mirada ahí, pues nos da muchísimos datos hasta, no sé, biográficos. No sé si te parece, ¿no? Como cuando te mandaban en la primaria a hacer esta monografía de tal personaje, ¿no? Biografía, perdón. Y la copiabas a mano ahí. Bueno, fíjate, ahí nos dice muchas características, pero hay algo que clava nuestra mirada. Dice que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿No te llama la atención esto, hermano? O sea, un solo hombre mató a 800. Bueno, a lo mejor nos llama la atención, pero a Dios no le sorprende. Porque desde Deuteronomio, la palabra de Dios dice que ya estaba profetizado que 1 haría correr a 1000 y 2 a 10,000. Porque, iglesia, fuimos creados para la victoria. Dios desea la victoria en nuestras vidas. Así que no nos parecerá raro, pero para Dios no. Dice, pues claro, Él mató a 800 porque para eso está diseñado. Tú y yo hemos hablado ya muchas veces que no tenemos un enemigo, tenemos muchos enemigos. Tenemos al diablo, a todas sus legiones, tenemos al mundo y todos sus apetitos, tenemos la carne y todo lo que conlleva tener una carne, tenemos un cerebro que a veces nos engaña la mente, un corazón engañoso. Bueno, hermano, tenemos enemigos por todas partes. Y eso sin contar a tu querida suegra. No es cierto, no siempre es así. Entonces, hermano, fíjate, tienes enemigos, muchos, pero Dios te promete la victoria. Amén. Yo lo creo, Dios me promete la victoria. Y Él desea que yo sea victorioso. Josué 1:9, que te lo sabes de memoria. Esfuérzate, sé valiente. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo lo logro? Vamos a buscar un mapa espiritual en la Biblia que nos conduzca a este valor. Josué 23:10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. ¿Esto lo dijo quién, iglesia? Josué, en el libro de la conquista. Un libro de retos, de muchísimos retos. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a retos casi diario, iglesia? Muchos. Ahora sí que hay gente que le tiene miedo al éxito. ¿Por qué crees que decían sin miedo al éxito, papi? Porque hay gente que le tiene miedo a fracasar. Fíjate, yo he tenido la oportunidad de platicar con hermanos que son empresarios. Y una de las cosas que tiene que hacer un empresario es arriesgar capital, empezar, emprender, y se requiere valor, pero muchos prefieren seguir siendo siempre empleados. ¿Por qué? Porque no arriesgan y es una zona más cómoda. El valor, iglesia, es una cualidad que Dios quiere cincelar en ti porque quiere bendecirte todavía más. Amén. Entonces, fíjate nada más, Dios dice en su palabra, un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Josué lo dijo de sí? No, él sabía que en Deuteronomio ya había estado escrito. Ya había estado escrito, entonces él solo se apropió de esta verdad. Y es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo el día de hoy. Apropiarnos de la Biblia, iglesia, como lo hizo Josué. Un varón perseguirá a 1000. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por nosotros. La razón más grande, ¿verdad? La razón más confiable del por qué nosotros tenemos que creer es porque Dios pelea por vosotros. Amén. Además de esto, Jueces 3:31 nos añade lo siguiente. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Este es uno de mis jueces favoritos, Samgar. Te digo cuántos versículos, iglesia, hablan de Samgar. Uno
Un solo versículo habla de Sangar. Pero ¿qué versículo? Dice, después de Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres. Algo que estudiamos hace años, verso a verso en Jueces, es que cuando dice Sangar, hijo de Anat, Anat es un nombre de una deidad pagana. Lo que nos refiere que posiblemente su papá era un pagano, un idólatra. Y fíjate, teniendo un origen como el que estamos escuchando, aún fue victorioso. Porque tu origen no define tu destino. Dios toma a quien sea y lo pone en lugares de victoria. Amén. Eso lo tienes que aprender como una ley divina para tu vida. Y dice, el cual mató, ¿cuántos hombres, iglesia? Hasta se quedó chico, ¿no crees? Le faltaron 400 para cumplir la profecía de que correrían 1000. Entonces fíjate nada más, 400. ¿Y con qué lo hizo, iglesia? Porque muchas veces eso es lo que nos traba a nosotros. Porque decimos, no, pues claro, mira hasta dónde llegó, pero pues qué ventajas tiene. Porque sus estudios, porque sus condiciones son diferentes. Y a veces nosotros creemos que nosotros no llegamos tan lejos porque no tenemos las herramientas para llegar tan lejos. Pero la Biblia dice que este cuate tuvo una victoria sorprendente. ¿Con qué, iglesia? Una guijada de buey. ¿Qué es eso? Es una varita con punta para picar el ganado y arriarlo. Él era un ganadero. No era una persona letrada, viajada, estudiada, paseada, dicen en mi pueblo. No lo era, iglesia. Era un ganadero. Y aún así, iglesia, Dios dio una gran victoria a Israel a través de un hombre, iglesia, que dispuso lo que tenía en su mano para convertirlo en una gran arma. Tuvo el valor para derrotar a estos enemigos. Y luego, ¿a quiénes, iglesia? A los filisteos, que eran conocidos por ser crueles. Así que, iglesia, yo espero que Dios esté también rompiendo mucho en nosotros, muchas limitaciones, muchos prejuicios, porque Dios quiere verte victorioso. Jueces 15:15 también dice. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Ay, sí no se quedó corto, ¿verdad? Sansón explotó todo lo que la palabra de Dios está escrito. Porque dice, uno perseguirá, ¿cuántos, iglesia? A 1000. ¿Cuántos persiguió Sangar? ¿Cuántos persiguió Sansón? Este cuate sí lo logró, ¿verdad? Este cuate sí venció los 1000 que tenía en sus manos. Iglesia, qué hermoso es, porque la palabra de Dios nos promete lo mismo que ellos vivieron, nosotros también vivirlo. Amén. Entonces, fíjate nada más, ¿con qué también él mató a estos 1000? Con una quijada de asno fresca. Con una quijada de asno, hermano. Entonces, se elimina de nuestro vocabulario el ¿con qué lo voy a hacer? Oye, pero yo quiero victoria, pero ¿con qué lo voy a hacer? Bueno, ¿con qué? Sangar lo hizo con una quijada de buey y el otro con la quijada de un burro. Tú lo puedes hacer con cualquier cosa. Porque Dios quiere tu victoria. Y Dios ya dijo que tú vas a hacer correr a 1000. 1000, iglesia. 1000 de tus enemigos. Y dice que 2 a 10,000. ¿Sabes cuándo se cumple eso? Cuando te casas. Porque cuando ya son 2, ya corren 10,000. Cuando tú estás soltero, los enemigos son menos. Cuando te casas, hay más enemigos. Hay enemigos hacia tu matrimonio, enemigos para que fracases. Se multiplican los enemigos, pero las fuerzas no solo se multiplican, se hacen muchas más. ¿Cierto o no, iglesia? Porque de 1000 pasa a 10,000. No sé si ustedes me están entendiendo, porque lo estoy viendo así como... Es impresionante, ¿no te parece? 1 a 1000, 2 a 10,000. Entonces, iglesia, los que estamos casados tenemos una ventaja todavía más que Sansón, que era soltero. Sansón, el todas mías, ya lo estudiamos hace mucho tiempo. Que anduvo con una... Fíjate que Sansón es como el nodal de ese tiempo. O sea, se los voy a explicar. Con una se casó, con otra se enamoró y con otra está ahí. Fíjense nada más, chequen bien. Con una se casó, que lo obligaron. Con el otro se acostó, que era una prostituta, y de Dalila era la que estaba enamorada. ¿Quién será Dalila en este juego? Ay, bueno,
Bien, hermanos, vamos a seguir. Jueces 1, 1 al 4. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Sebec a 10,000 hombres. Gracias. Bien, escucha bien, iglesia, por favor, presta atención. Lo contrario a valor es miedo. Lo contrario a ser valiente es ser cobarde. ¿Y por qué nosotros tenemos cobardía, iglesia? Una de las manifestaciones de la cobardía, de las razones de la cobardía es la soledad. Y quiero recordarte que la Biblia dice ahí junto a los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, dice que tampoco los cobardes entrarán al reino de los cielos. Fíjate qué tan importante entonces es ser valiente, porque lo contrario a valiente es ser cobarde, y un cobarde no hereda el reino de los cielos. Así que así debe de ser de importante, según la Escritura, el tener esta cualidad. Ahora, ¿por qué pusimos este texto, iglesia, de Jueces otra vez? Bueno, porque en esta parte de la Escritura hace algo correcto Rubén, ¿verdad? Judá. Lo correcto que hace Judá es consultar a Dios. Eso siempre va a ser un gran atino, consultar a Dios. Oye, ¿voy a pelear, Señor, contra mi enemigo? Y Dios le responde, sí vas a pelear, sí vas a ganar. Y entonces, ¿qué hace Judá, iglesia? En el versículo 3. Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo, pelea conmigo. ¿Por qué, iglesia? Porque siempre tenemos miedo a estar solos. La soledad es un miedo para el hombre. Y a lo mejor tú y yo podamos decir, es que sí, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero escucha bien, iglesia, muchas veces vas a estar solo. Es más, muchas veces tienes que estar solo en muchas áreas de tu vida para pelear ciertas batallas. No siempre van a estar tus papás contigo. Nosotros los adultos ya lo experimentamos, ¿no, hermanos? Que no siempre nuestros papás van a estar con nosotros. Nuestros hijos todavía no lo experimentan, se sienten seguros de que finalmente no están solos, pero un día sí van a estar solos. Y la soledad, iglesia, es un escenario que Dios siempre aborda para tratar con nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿Jesús estuvo solo en algún momento? Sí. ¿Fue malo? No. Fue un escenario para que Jesús fuera glorificado por el Padre. De la misma manera, iglesia, hay momentos en los que vamos a estar solos. Ahorita yo le doy muchísimas gracias a Dios, mucho por ustedes, iglesia, porque han estado conmigo en este proceso. Yo los he visto pues entristecerse cuando las noticias no son buenas y ahora alegrarse conmigo. Y yo me siento acompañado. Es una bendición para mí el contar con una iglesia, hermanos. De verdad se los agradezco muchísimo. Pero hay un momento en que ustedes no van a estar conmigo. ¿Están de acuerdo? O sea, no van a estar en el quirófano conmigo. Quisiera, ¿verdad? Bueno, solo algunos no. No es cierto, Jera. Sí, va a pasar, iglesia. Va a pasar que en el quirófano no va a estar ni mi esposa. Pero sé que estoy con Dios. Y ese momento de soledad, iglesia, va a ser importante para afianzar mi compañía con Dios. Amén. Para recordarme a mí mismo, no estás solo. Amén. Bien, iglesia, aquí dice, sube conmigo. ¿Por qué? Porque aun cuando tenemos la palabra de Dios, la promesa de Dios, la presencia de Dios, siempre queremos compañía. Siempre queremos, iglesia. Pero quiero recordarte algo, hay cosas que tienen que ser enfrentadas solos, iglesia, como la fe. La fe se vive en comunidad, pero al final es algo individual. Sí, ahorita estamos viviendo una fe en comunidad. Somos muchos sentados escuchando un mismo Dios y un mismo mensaje. Eso es fe en comunidad. Pero la realidad, iglesia, es que nuestra fe es individual. Porque cuando seamos juzgados, iglesia, ¿a poco van a decir, a ver, vengan los de la Pipa Chuca, voy a pasarles lista y vamos a ser juzgados en bola? Pues qué bueno sería, ¿no? Porque algunos de ustedes nos bendecirían con sus cualidades, pero otros nos descalificarían en otras cosas. Y si somos juzgados en bola, no es el Dios de la Biblia.
tú y yo sabemos que cada uno, dice la Biblia, cada uno compadecerá ante el tribunal de Cristo. Lo que nos dice que la fe se puede vivir en comunidad, pero al final es una oportunidad individual. Amén. Bien, iglesia, vamos a avanzar. Mira lo que dice primero de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 7. Vamos a estudiarlo para finalizar este punto. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que le enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dieron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Ahí tantito, Keren. ¿Escuchaste esta parte, iglesia? Es sumamente interesante. También ya la hemos estudiado verso a verso. Y en lo que vemos es que este personaje, Naas, iglesia, era un hombre terrible, terrible, cruel. Y lo que ocurre es que los de Israel, al ver que este hombre estaba arrasando en victoria sobre los territorios de Israel, fueron a hacer pacto con él. Oye, queremos hacer un convenio de paz, que eso era totalmente equivocado, ¿verdad? ¿Cómo hacer paz con el enemigo? Entonces el enemigo dijo: sí, pero ¿con qué condición, iglesia? Que todos los hombres se saquen un ojo. Fíjate nada más de cruel. Y estos cuates todavía dijeron: pues vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Pero fíjate nada más, todavía le piden a él, ya subyugados a él, aún todavía no en título, pero ya en su corazón: danos 7 días. Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. ¿Qué estaban buscando, iglesia? Si no era la compañía de Naas, era la compañía de alguien, pero ellos no querían solos a guerra. Finalmente, iglesia, este texto habla de una de las pocas glorias de Saúl, y es cuando Saúl llega del campo de trabajar, escuchan lo que está pasando porque el pueblo estaba llorando. Imagínate todo un pueblo chillando. Entonces obviamente consterna a Saúl, escucha esto, pero en lugar de que Saúl se ponga a llorar con ellos, ¿qué hace? Dice que el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y al escuchar estas palabras se enardeció. Mandó a pedir unos bueyes, los partió y dijo: así se va a hacer con los que no vengan a la pelea. Los motivó, los levantó, juntó el ejército y ganaron. ¿Sí me escuchaste eso, iglesia? A pesar de que ellos andaban buscando unidad con el enemigo o a ver quién los defiende, hubo un hombre que dijo: no, sí podemos, porque podemos ganar. Debemos de enfrentar nuestros problemas con valor. Y eso es lo que se requiere para tus deudas: valentía. Eso se requiere para todos los retos de tu vida: valentía. Para todos los obstáculos, hermano. Perdón que me refiera en este momento mucho a mí, pero es lo que estoy viviendo. ¿Tú qué crees que yo voy a ocupar para cuando esté en el quirófano? Valor. Valor. Voy a necesitar valor. Y un donador de sangre que me falta, por lo menos. Entonces sí me faltan más cosas. Entonces, hermanos, se requiere valor para todos los retos de nuestra vida. Para criar un hijo, ya lo mencionamos, para el matrimonio, para las deudas, para todo se requiere mucho valor. Para conquistar el terreno que Dios nos ha dado. ¿Se requiere valor para enfrentarnos al enemigo, iglesia? Quiero recordarte que tú eres el enemigo del diablo. No cualquier enemigo, es un enemigo terrible. Se requiere mucho valor. Amén. Entonces vamos a permitir que Dios cincele valentía en nuestro corazón, iglesia. Y vamos a hacer una autoevaluación. ¿Soy un cobarde? ¿Qué es ser un cobarde? ¿El que qué, iglesia? El que no afronta, el que huye. Por ejemplo, un papá, que un hombre y una mujer tienen un hijo y este papá se va, eso es un acto de cobardía. Pero el hombre se siente todo un garañón porque embarazó a 20. ¿Verdad? Entonces se requiere valor para quedarte, se requieren pantalones para afrontar lo que ya decidiste. Entonces, iglesia, hay muchos escenarios de nuestra vida que requieren el valor, y por eso necesitamos decirle al Señor: Padre, si tú ves en mí cobardía, que no me quiero enfrentar. Hay gente que no quiere enfrentar su pasado. Eso es cobardía, que no quieren confrontar su pasado.
Hay matrimonios que no tienen pláticas incómodas porque no quieren enfrentar eso. Son actos de cobardía. Necesitamos ser valientes y afrontar las broncas que tenemos enfrente, los retos que tenemos enfrente, la oposición que tenemos enfrente. Amén, iglesia. Valentía. Y si tú hoy dices, yo la verdad sí soy bien sacatón, habla con Dios. Ayúdame, Señor. Dame un corazón valiente. Dame un corazón valiente. Forma en mi corazón valentía. Valentía. Amén, iglesia. Bien, vamos a avanzar. Punto número 2, versículos 9 al 10. Dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Mucho que observar en este texto, hermanos, mucho. Es un texto hermosísimo. Nos recalca la vida de un hombre llamado Eleazar, ¿verdad? Eleazar. Y dice la palabra de Dios que lo que este hombre hizo fue haber peleado. Aquí no dice cuántos venció, ni que peleó solo, pero sí nos dice algo importante que pasó en su vida, iglesia. ¿Qué pasó ahí? Dice que hasta que su mano se le quedó trabada, pegada a la espada. Alguna vez les conté que cuando yo estaba chavito siempre acompañaba a mi mamá los lunes a hacer el mandado. ¿Cuántos acompañaron a sus mamás a hacer el mandado? Los que somos, exacto, los que somos de pueblo, ¿verdad? Porque los favorecidos, pues igual y no, ¿verdad? Todo lo pedían por aplicación. Pero íbamos al mercado, los lunes era mercado en mi pueblo. Y mi mamá pues pedía que el jitomate y todas esas cosas de la semana. Y ya las cargábamos, ¿no? Y pues con el peso ya ibas cargando, se te queda la mano así endurecida. Y mi casa quedaba lejos, entonces cuando llegaba yo recuerdo que me despegaba los dedos uno por uno así, ay, y se sentía re feo. Y yo me imaginé en ese momento a Eleazar con la mano trabada. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se le trabó? Porque la tenía firme, su mano la tenía firme en la espada. Estaba luchando con fuerza y con intensidad las batallas del Señor. Entonces, iglesia, cuando eso pasa, pues lo lógico es que se te trabe la espada. Ahora, ¿qué es la espada para nosotros? La palabra de Dios. ¿Se te ha trabado la palabra de Dios en la mano? ¿Se te ha quedado pegada? ¿Cuándo llegamos a ese punto, iglesia? Cuando nos aferramos a la Biblia con uñas y dientes. Cuando la tomamos y estamos peleando la batalla ferozmente, intensamente. Amén, iglesia. Y la tomamos con firmeza. Ahí es cuando nosotros también somos Eleazar. Mira lo que dice Hebreos 12, 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Dice último versículo, déjenme ahí el 4. Porque aún no habéis resistido hasta qué? Combatiendo contra el pecado. Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo. Por lo regular nosotros nos vence la carne, nos vence el pecado, nos vence la tentación, nos vence el mundo. Iglesia, lo que tenemos que hacer es combatir hasta la sangre, intensamente, como lo hizo Eleazar. Intensamente, iglesia, con pasión, porque batallas mediocres, batallas sosas y a medio creer, nunca te van a dar victorias, iglesia. Nunca. Tenemos que meternos en la batalla con toda intención y con toda intensidad. ¿Lo entiendes así conmigo, iglesia? Las batallas requieren intensidad. No, es como los partidos de fútbol. Cuando un jugador juega sin ganas, se nota, ¿cierto o no? Pero cuando un jugador le mete intención, intensidad, también se le nota la pasión y las ganas, el entusiasmo, la fuerza, el empeño que le mete. La guerra depende de esto, iglesia.
Tu matrimonio, tu paternidad, tus finanzas y bueno, N cantidad de terrenos en tu vida requieren de que tú y yo peleemos con intensidad, como lo dice este versículo. No habéis combatido contra el pecado, hasta la sangre. Y esto me recuerda a Eleazar, porque sus batallas no fueron mediocres, fueron intensas, iglesia. Tú y yo tenemos que estar preparados para la intensidad de la batalla, para hacerlo con intensidad, no para hacer peleas ahí pocas. Mira lo que también nos dice su palabra en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos una espada todavía más poderosa que la que Eleazar tenía, iglesia. Esta espada es de doble filo, que penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma, las coyunturas, no sé, el tuétano y los huesos. Y discierne pensamientos. Iglesia, esta espada es poderosa, es muy poderosa, pero también es peligrosa. ¿Qué pasa si tú le das a un niño una espada? Vamos a pensar en un niñito de 3 años. ¿Qué puede pasar si le das una espada a un niño de 3 años? Se corta, se lastima a sí mismo. Eso ocurre con los que no saben usar la Biblia. Lastiman. O se lastiman o lastiman a otros que no saben usar la Biblia. La Biblia, iglesia, no es para ofender a la gente. La Biblia no es para condenar a las personas. No es para señalar errores. La Biblia es una medicina. La Biblia es el camino a la salvación. Amén, iglesia. No, se tiene que saber usar. Se tiene, por eso dice escudriña. ¿Qué significa escudriñar la palabra? Saberla usar. Escudriñar, iglesia, es un término de los que esgriman, de los que hacen este deporte con espadas. Esgrima. Porque hay que saber los movimientos de la palabra. Y no es porque te la sepas manipular la Biblia. Tú sabes que eso no debe de ser jamás. La palabra de Dios es viva. Dices viva y eficaz. ¿Viva qué significa? Tiene vida. Vida, iglesia. No necesita tu interpretación. Es un solo versículo. Quien la lee, iglesia, entiende. Y si el Espíritu Santo, iglesia, te guía, tú vas a comprender la palabra del Señor. Entonces tienes que aprender a usarla. Desde saberte cuántos libros de la Biblia son, que son como lo mínimo, el ABC, para poder agarrar la Biblia. Es como cuando alguien le va a enseñar a un niñito a usar la espada. Yo creo que lo primero que le diría, mira, esta es la hoja. Aquí no la agarres, la agarras del mango, ¿qué será? La empuñadura, gracias, Carlos. Tú sí tuviste esa clase. Y ahora ten cuidado, no la saques así. O sea, le da el ABC para saberla usar. Creo que el ABC para saber usar la Biblia es, iglesia, ¿qué deberíamos de decir para el ABC de usar esta Biblia poderosa? Leerla, orar antes, sí, muy bien. Ser convertido. Sí, hay muchos ABC, ¿verdad? De la Escritura. Pedir la ayuda del Espíritu Santo. Amén. De contexto. Hay muchas formas de decir, y así no te vas a lastimar, ni vas a lastimar a alguien, ni lo vas a confundir. Y hay mucho, iglesia, antes de decir, tengo una Biblia y me sé la Biblia. Bueno, muchos se saben la Biblia, el diablo se sabe la Biblia. Entonces lo importante no sabértela, es saberla usar. Saberla aplicar y primero en mi lugar. Para mí, amén, iglesia. Vamos a este versículo, primero de Reyes 13, 1 al 24, pero vamos a hacer pausas. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán hueso de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que se había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar
conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano no se me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenando por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Hasta Betel. ahí, Keren, gracias. Espero que lo escuchaste, que lo hayas escuchado bien. Y aparte es una historia que ya nos conocemos, ¿cierto? No, es el profeta joven y el profeta anciano. Y en esta parte de la escritura lo que vemos es que el profeta joven tenía como muy clara la palabra de Dios. Dios me dijo que no volviera por el mismo camino. Dios me dijo que no comiera pan, ni bebiera agua, ni nada. Entonces lo voy a obedecer. Hasta ese momento, él se había aferrado a la palabra que Dios le había dado, ¿verdad? Y ni el rey, fíjate, el rey le dijo: Lo que quieras te voy a dar. Y ni aún así, así pasó un obstáculo. Y le decía: es loable de parte de este profeta joven que haya pasado esa tentación de esa recompensa. Pero él estaba muy aferrado a la palabra, como Eleazar estaba aferrado a la espada. Y, y luego dice la Biblia que se acercó un profeta anciano y le dijo: Dios me dijo que vinieras a mi casa. Y ahí es donde él falló. Y sí se fue a su casa y probó bocado. Y en cuanto lo probó, iglesia, el profeta viejo le dijo: Pues ahora sí, Dios dice que te va a comer un león. Esa es la historia en resumidas cuentas. ¿Qué es lo que le faltó al profeta joven, iglesia? Aferrarse a la palabra. Ya tenía una palabra, no le faltaba dirección, no le faltaba una palabra, la tenía, pero le faltó aferrarse. Sí, le faltó aferrarse, le faltó agarrarse con unas incidentes a lo que ya le había dicho Dios. Pasó un obstáculo, pero le faltó uno. Y es que cuando Dios me dijo que te dijera, suena divino, pero ¿sabes qué, iglesia? Cuando tú tienes una relación con Dios, no te anda diciendo cosas a través de alguien más. Eso es algo que Dios nunca ha querido. Dios dice que el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es, iglesia? Jesucristo. A mí muchas veces Dios me dijo: Ay, bueno, pues déjeme orarlo porque no me ha dicho nada a mí. Y yo hablo con él y no me lo dijo. O sea, ¿por qué me lo vendría a decir por alguien más? Porque yo estoy en comunión con él. Es como con Liz. Yo vivo con ella, tengo comunión con ella diario 24/7. Para mí se me haría raro que alguien viniera a decirme: Dice tu esposa que le mandes 800 pesos. ¿Por qué no me lo dice ella? ¿Por qué no me mandó un mensaje? ¿No? Ya sé cómo es de interesada. No, no es cierto. Sí me suena a ella, no, no es cierto. ¿Por qué no me lo manda por mensaje o me llama? ¿No te parecería raro a ti también, iglesia? Digo, no de mi esposa, de la tuya. O sea, que te digan: Mándame tanto dinero. Oye, ¿por qué no me lo pidió ella? Es lo mismo, tiene que ser con Dios. Oye, a mí no me dice nada y según a ya le dijo todo de mí. Entonces, la iglesia, Dios siempre ha buscado eliminar todo medio entre tú y Él, siempre. Que el único medio sea solo Él y nadie más. Entonces, lo que le faltó a este profeta joven es aferrarse a la palabra. Lo que Eleazar hizo, agarrar la palabra con fuerza y intensidad y no despegarse de ella. Incluso el Señor nos lo dice. Allí en Josué 1:8-9 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Aférrate, iglesia, a la Biblia. Aférrate como Eleazar, porque ¿cómo terminó Eleazar, iglesia, por aferrarse a la Biblia? Dice que ahí en nuestro texto de estudio, dice que al final la gente solo llegó a recoger el botín. O sea, hubo victoria, hubo ganancia, no solo para la vida de Eleazar, sino para los que estaban a su alrededor. Y esa es la conclusión de la vida de quien se aferre a la Biblia. Aférrate a ella, iglesia. Mira, el diablo no se va a cansar de enviarte dardos para que tú te separes de la Biblia. No se va a cansar. Va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú este día o el día de mañana dejes de agarrar la Biblia. Dejes de aferrarte a ella.
A él no le da miedo tu vida religiosa persinada de los domingos. Él no tiembla cuando tú eres un cristiano dominguero que solo vienes a sentarte los domingos. No le importa, no le llamas la atención. Y tampoco le importa cuando un cristiano lee su Biblia solo por religión. Le teme a los cristianos que leen la Biblia en serio, que la toman en serio, que lo hacen con amor y con toda la intención de conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. Ahí sí. Y que lo hacen por amor y que lo hacen todos los días, porque eso es lo que siempre ha querido Dios para nosotros, iglesia. Siempre ha querido eso. El éxito de una congregación, de un rebaño, de una comunidad, no se ven los números. Pip Pachuca tiene un distintivo que en mi corta carrera aquí en Pip Pachuca lo he visto. Pip se llena y se vacía muchas veces. Pip ha sido dividida N cantidad de veces, muchas. Y muchas veces ves números bajos, luego los ves altos. Y si un pastor se guía por eso, diría, no, pues yo estoy del otro lado, mira, yo tengo bancas muy llenas, entonces, pero ese no es el éxito, hermanos. El éxito de verdad, el triunfo de una iglesia, de una comunidad cristiana, es que el rebaño de verdad ame la Biblia, no a su pastor, no esté enamorado de la predicación, ame la Biblia. Y la tome en serio, diga, este libro es lo único que Dios me dejó. No me dejó otra cosa, me dejó la Biblia y ahí está la verdad. Y ahí me voy a aferrar. Tengo broncas económicas, Biblia. Tengo problemas matrimoniales, Biblia. Tengo problemas con mis pensamientos, Biblia. Tengo problemas homicidas, Biblia. Tengo que leer la Biblia para encontrarme con Dios. Amén, iglesia. Mira, punto número 3 y último. Voy a apurar, mi iglesia. Dice, versículo 11 y 12. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. ¿Qué ves en los tres casos que acabamos de ver, iglesia? Común denominador, ¿qué ves? Victoria. Valentía es igual a pelea, igual a victoria. ¿Tú quieres una vida victoriosa sobre tus finanzas? ¿Quieres siempre estar derrotado en esa área financiera o quieres victoria financiera? Victoria. Mira, ahí hay un mapa. ¿Quieres siempre estar batallando con tus problemas de tu pasado? De a mí no me quisieron, a mí me hicieron, yo no tuve, yo. ¿Quieres siempre batallar con tu pasado? No, yo quiero victoria sobre mi pasado. Ve ese mapa. Valiente, pelea, victoria. No hay otra fórmula, iglesia. Si tú quieres vivir siempre fracasado en tus emociones, siempre derrotado por el pecado, siempre en la lona, en tus áreas que quieras llamarle, entonces, iglesia, no acudas a la Biblia. Pero si tú quieres victoria, mira este mapa espiritual. No nos dio un ejemplo, nos da un montonazo. Y esta serie se llama Valiente porque vamos a ver muchos ejemplos de hombres que obtuvieron victoria a través del valor. Amén, iglesia. Eso es lo que queremos vivir, la victoria, pero la victoria comienza por un valiente o una valiente. Amén. Fíjate, algo que Dios trató con un hombre muy cobarde fue precisamente con Gedeón. Gedeón era un cobarde. Lo primero que ves en Gedeón es que se estaba escondiendo el fruto. Muchos de nosotros escondemos el fruto. Y el enemigo venía, siempre lo saqueaba hasta que Gedeón puso 1000 pretextos. No, pero como yo, si soy bien pobre, como yo, si soy el menor de mi casa, como yo, hasta que Dios trató con él y mira hasta dónde lo llevó a Gedeón. La historia de mayor desarrollo en la Biblia del libro de los jueces es Gedeón. Gedeón, iglesia, que mató un ejército tremendo de moabitas. Bien, pero vamos a ver lo que dice Jueces 11, 21 al 24. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿qué pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros,
nosotros lo poseeremos. Amén. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién dijo estas palabras tan atinadas? Jefté. Jefté, hijo de una prostituta. Y su padre murió, era un huérfano y se fue a vivir con sus hermanos y sus hermanos dijeron, tú no tienes parte con nosotros. Y lo rechazaron. Fíjate, huérfano, hijo de prostituta, rechazado por sus hermanos y fue un juez grande en Israel. Y fue uno de los únicos que en lugar de agarrarse a trancazos en primer lugar, usó la diplomacia. Antes de ir a la guerra, envió cartas y utilizó la política. Y empezó a hablar de la historia. Fíjate, a mí me sorprende Jefté, a pesar de que un sociólogo diría, este cuate está destinado al fracaso, Dios lo llevó a ese lugar. A ese lugar. ¿Por qué, iglesia? Tú lo ves en su manera de hablar. Si tú escucharas el discurso de Jefté, ves historia, geografía, hechos. No pasó esto en tal época y esto sucedió por esto. Y por eso dice, este terreno no nos lo dieron ustedes, nos lo dio Dios. Porque vencimos en una batalla y se nos quedó. Y lo que su Dios quemos, él sabía de todo, ¿eh? Lo que su Dios quemos les dé, pues quédenselo, pero esto es nuestro. Y defendió, ¿qué defendió, iglesia? La tierra que Dios le dio. Defendió la tierra. ¿Qué nos dice nuestro texto de estudio? Dice que este hombre, llamado Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Tú y yo tenemos que defender nuestro terreno, iglesia. Y no me refiero al que te dejó tu tío o tu abuelo. Tenemos que defender el terreno que Dios nos dio. Hay terrenos. ¿Qué terrenos hay, hermanos, en nuestras vidas? La familia, la iglesia, la espiritual, que es una de las más importantes. El ministerio, la salud, la sexualidad es un terreno, iglesia. Sí. Y ahí el enemigo ha ganado terrenos. A lo mejor no tiene el terreno de tu familia, pero se fue por tu terreno de la sexualidad y lo tiene controlado. Él habita en ese terreno o tú cohabitas con él en ese terreno. Te lo voy a explicar por qué. Porque según este texto, iglesia, ellos empezaron, según el libro de la conquista de Josué, empezaron a despojar a los moabitas, a los cananeos de esos terrenos, porque Dios se los dio. Peleaban, ganaban, se quedaban en el terreno. Pero el problema de Israel es que empezó, iglesia, a dejarlos cohabitar con él. De ganar la batalla, pero no los expulsaban. Y la orden de Dios era, sácalos. No pueden vivir con ellos. No cohabites con el filisteo. Y ellos no lo sacaron. Le encontraron un beneficio. ¿Cuál era el beneficio de que los filisteos vivieran con ellos? Pagar impuestos. No, es que a mí me conviene que el filisteo viva porque me gano una lanita. ¿Verdad? Y entonces por eso lo consintieron. Di conmigo esa palabra, consintieron. Y es que cuando tú consientes al enemigo, iglesia, ¿qué dice el Señor? No consientas, hijo mío. No consientas. Porque consentir siempre trae fracaso, iglesia. Y ahí dice la palabra de Dios que ellos no los expulsaron, sino que consintieron en vivir con ellos. Y claramente Jefté dijo, bueno, este terreno es mío. Este terreno me lo dio el Señor. Pero mira lo que ocurrió allí con Josué 1:1-9, que vemos ahí el declive. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Algo que me llama la atención es la voluntad del Señor sobre la vida de Moisés. A Moisés la tarea principal era sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto o no, iglesia? Conducirlos hacia el desierto. Esa fue su tarea. ¿Cuál fue la tarea de Josué? Conducirlos a la tierra prometida y conquistar. Esa es la tarea de Moisés, de Josué. Lo mismo ocurre para nosotros, hermanos. Nuestra tarea es conducir a nuestra familia a la conquista. Tú no les puedes ganar los terrenos a tus hijos. Tienes que enseñarlos a que ganen ese terreno, esas áreas de su vida, que sean conquistadas. Amén, iglesia. Porque el enemigo va a querer esos terrenitos, esas áreas de tu vida que tú no ocupas, él sí lo ocupa. Él sí, o sea, si tú no cuidas de cierta área, él la quiere tener o cohabitar en ella porque sabe cuánto daño puede hacer estando ahí. Hay una cita de la que siempre recurro sobre esta parte y está en Jueces y es el primer capítulo de Jueces. Tú léelo completo y siempre dice que los derrotaban pero no los arrojaban, sino que cohabitaban o los hacían tributarios. Y hermano, cuando tú y yo no cumplimos del todo la palabra de Dios, nosotros somos los que terminamos fracasando. Lo que el Señor quiere, iglesia, es que tú tengas el control total de esos terrenos de tu vida, de esas áreas de tu vida. Amén. Vamos a ser como Sama, que se paró en medio del terreno y lo defendió. Amén. Ponte de pie, vamos a orar juntos, iglesia. Amado Salvador, queremos agradecerte esta palabra. Gracias, Señor Dios, porque hoy has hecho eco no solamente en nuestros oídos, sino también en nuestro corazón. La importancia del valor, Señor Dios, de ser valientes. Señor Dios, permítenos que esta cualidad espiritual y moral, Señor Dios, sea cincelada en nuestro corazón a través de tu palabra. Hay muchos escenarios de mi vida, de nuestras vidas, que requieren de ser valientes. Porque lo contrario, vamos a ser cobardes, huyendo, siempre huyendo, Señor. Lo primero que hizo el hombre con su pecado fue huir. Adán y Eva, Señor, una vez que fracasaron, salieron huyendo de tu presencia. Huir siempre va a ser el recurso del cobarde. Pero el valiente se queda. Confronta las batallas que tiene que confrontar. Recibe los trancazos que tiene que recibir, Señor. Pero siempre cree que hay un Dios que está a su lado. Y eso creemos el día de hoy, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, pedirte que si ves en nosotros alguna actitud de cobardía, nos perdones y formes en nosotros hombres, mujeres valientes. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Amén.